la cavidad auricular y genere una insuficiencia mitral. Entonces, las valvas, la válvula mitral contiene dos valvas, la valva anterior, que es la más grande y que va a estar en estrecha relación con la válvula aórtica, y se va a continuar a través de la fibrosa microaórtica, pues se va a continuar con la valva coronariana derecha y la valva no coronariana. Y tenemos la valva posterior, que es más pequeña. Adicionalmente, estas valvas, pues para manera del cirujano, se van a dividir en 3 segmentos cada una, que se denominan festones, el festón A1, A2, A3, que cada uno tiene íntima relación, y las comisuras anterior y las comisuras posterior. Lo característico y típico de la estenosis mitral por fiebre reumática es que genera una calcificación progresiva a nivel de las comisuras, por eso da la característica de apertura en boca de pescado. Entonces, la valva anterior, que es la más grande, ocupa 2/3 del orificio mitral y solo está insertada en 1/3 de la circunferencia del orificio. La valva posterior, que apenas ocupa 1/3 del orificio mitral, pues va a estar insertada en 2/3 de la circunferencia del orificio. Y esta es la vista que tiene el cirujano de la valva, o así las características de la valva. El grosor de la valva es mínimo 1 o 2 milímetros máximo. Aquí se ven los diferentes festones y aquí vemos que tiene un cierre completamente hermético. La valva, la comisura anterior está a este lado, que es la que está en relación con el septo interventricular y la pared anterior del ventrículo, y la valva posterior, para que tiene, la comisura posterior, perdón, la que tiene relación con la pared posterior del ventrículo. Las cuerdas tendinosas, como les mencionaba, son de 3 órdenes. Esas están unidas directamente a los músculos papilares. Las cuerdas tendinosas de primer orden se van a unir al borde libre de las valvas, que son las que van a evitar la aversión. Las cuerdas de segundo orden se unen a la cara ventricular de las valvas y la ayudan a mantener la geometría ventricular. Y las cuerdas de tercer orden solamente las vemos en la valva anterior, en la valva posterior, que van a estar dirigidas de manera perpendicular, es decir, que van a ayudar a mantener la geometría de esta valva. Los músculos papilares son 2. Está el músculo papilar anterolateral, que recibe irrigación dual por ramas diagonales dependientes de la descendente anterior y ramas marginales dependientes de la circunfleja. Por eso este músculo es más resistente a la isquemia, y la mayoría de insuficiencias mitrales que se presentan por daño en el contexto de infarto o miocardio se deben a disfunción del músculo papilar posteromedial, que solo recibe irrigación de la arteria descendente posterior, que en el 90% de los casos es rama de la coronaria derecha y en el 10% de los casos es rama de la circunfleja. Cuando un paciente presenta un infarto de miocardio, lo que hace es que ese segmento que está irrigando el músculo papilar no se vaya a contraer, consecuentemente el músculo no se contrae, y esto va a evitar que la valva coacte de manera adecuada, dejando un pequeño orificio, generando las insuficiencias mitrales características isquémicas. Y el anillo valvular, la válvula mitral, tiene la característica de ser en anillo de Montaro, es decir, que va a tener las comisuras anteriores y posteriores deprimidas con los bordes elevados. Esto ayuda para mantener la geometría valvular. Cuando un paciente lleva a cirugía y se retira el anillo mitral, se considera que hay una pérdida de aproximadamente 10 a 15% de la fracción de eyección. Y lo otro es que la comisura anterior pues va a tener una íntima relación con la válvula aórtica y se continúa con la fibrosa microaórtica. ¿Esto por qué es importante? En los pacientes que tienen endocarditis infecciosa de la válvula aórtica o de la valva mitral, bien sea sobre las cúspides coronariana izquierda no coronariana y la coronariana derecha, o sobre la valva mitral anterior, pues puede haber una íntima relación y afectar o infectar la otra valva. Entonces, referente a la etiología, actualmente se considera que el 90% de los casos son secundarios a fiebre reumática. Antes se consideraba el 99%, pero debido a la disminución de la incidencia de la fiebre reumática, que la causa de estenosis mitral por esta también ha ido disminuyendo. Es muy raro ver una estenosis mitral aislada y generalmente siempre está asociado a compromiso de otras válvulas. 40% mitral y aórtica, 25% mitral aislada y 38% multivalvular, es decir, además compromiso de la válvula tricúspide. La otra proporción, que actualmente es aproximadamente del 1 al 10% de los casos, son congénitas, lo más frecuente es el anillo en paracaídas, la válvula mitral en paracaídas, calcificación del anillo mitral, que se ve más en ancianos, el lúpulo eritematoso sistémico, artritis reumatoide, mucopolisacaridosis, enfermedad de Fabry, la enfermedad de Whipple,
trombo en alguna valva, mixoma auricular o endocarditis infecciosas, son todas causas que pueden generar una estenosis mitral. Entonces, esto es lo que vemos en los pacientes cuando tienen una estenosis mitral. El proceso inflamatorio crónico va generando una retracción a nivel de las cuerdas tendinosas y un cierre progresivo a nivel de la válvula originado a nivel de las comisuras, y eso es lo que va a generar la típica boca de pescado, y conllevando una reducción del orificio valvular, calcificación y rigidez del aparato subvalvular. En el área valvular mitral normal es de aproximadamente 4 o 5 centímetros cuadrados y no hay un gradiente de presión transmitral. Cuando el área valvular mitral tiene un área menor a 2.5, pues comienza a presentarse un gradiente de presión diastólico transmitral, y este gradiente de presión diastólico pues, se relaciona directamente con el orificio valvular mitral, es decir, que entre más pequeño sea el orificio, mayor va a ser el gradiente de presión. Y este gradiente pues, está muy dependiente del gasto cardíaco y la duración de la diástole. Por eso aquellos pacientes cuando tienen taquicardia, pues la diástole se va a cortar, esto va a generar que el gradiente se incremente. Lo mismo cuando los pacientes presentan hiperdinamia o tienen un gasto cardíaco alto, pues también va a generar que el gradiente sea mayor. Ese incremento de ese gradiente de presión que se genera, pues va a generar incremento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, y esta presión se va a transmitir hacia las venas pulmonares, generando incremento de la presión a nivel de estos vasos, y eso lo que va a generar es extravasección de fluido debido a que la presión oncótica, la presión hidrostática, va a superar la presión osmótica, y esto hace que haya fuga de líquido del capilar pulmonar hacia el alvéolo, y esto genera los síntomas congestivos de los pacientes con estenosis mitral. Finalmente, el pulmón piensa que le está llegando mucho flujo de sangre y comienza a generar vasoconstricción pulmonar para tratar de proteger al pulmón. Esta vasoconstricción crónica genera cambios a nivel de las arteriolas pulmonares, generando hipertrofia de la capa media y consecuentemente la presencia de hipertensión pulmonar. Finalmente, si este paciente no se trata, va a generar hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular derecha y disfunción del ventrículo derecho, y los pacientes cursar con una clínica de falla cardíaca de derecho, que son los estadios muy avanzados de la estenosis mitral cuando no se trata de manera adecuada. Entonces, esta es la parte de la fisiopatología. Entonces, la estenosis me genera disminución del área valvular mitral, que va a incrementar el gradiente de presión. Ya hay un aumento de presión a nivel de la aurícula izquierda, aumento de presión de la fin de diástole del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula, aumento de la presión a nivel de las venas pulmonares, el incremento de la presión a nivel de la aurícula izquierda y la dilatación de la aurícula izquierda pues va a generar que se comiencen a presentar arritmias auriculares. Entonces es muy frecuente que en los pacientes con estenosis mitral vayamos a tener fibrilación auricular. Y este incremento de la presión a nivel de las venas pulmonares pues va a tener finalmente generar el edema pulmonar debido a lo que le mencionaba, incremento de la presión hidrostática más que la presión oncótica y fuga de líquido capilar, que termina generando hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular derecha, dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia y signos de falla cardíaca derecha, que son todos los síntomas que van a tener estos pacientes. Todo lo que me acorte la diástole, como la taquicardia, lo que me pierde el sincronismo auriculoventricular, como la fibrilación auricular, los bloqueos auriculoventriculares, o que genere un flujo venoso pulmonar aumentado, como la hiperdinamia, pues me va a generar incremento del gradiente de presión y consecuentemente mayor síntoma de los pacientes. Por eso los pacientes típicamente con estenosis mitral van a consultar por deterioro progresivo de la clase funcional. Sí, es decir, que cada vez que comienzan a hacer actividad física, al aumentar el flujo venoso, o sea, al haber hiperdinamia, pues van a empezar a tener síntomas. Adicionalmente, la estenosis mitral pues, va a generar éstasis a nivel de la aurícula izquierda, que esto va a conllevar el riesgo de trombos, es decir, los pacientes con estenosis mitral tienen riesgo de generar embolismo y aproximadamente el 17% de los casos van a debutar con un embolismo sistémico. El ventrículo izquierdo está reducido de tamaño, entonces maneja un volumen sistólico bajo, consecuentemente pues, va a generar un gasto cardíaco disminuido, hay dilatación de la aurícula izquierda, que ya les voy a mostrar en las radiografías, aumenta la presión a nivel de las venas y pulmonares con dilatación de estas, aumento de dilatación e hipertrofia del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspide por dilatación del anillo del ventrículo derecho. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los característicos que los pacientes consulten por disnea. Algunos pueden llegar a presentar edema pulmonar y básicamente esto se presenta principalmente con el ejercicio.
cuando el área valvular mitral es menor a 2.5 centímetros cuadrados. Y los síntomas se van a presentar en reposo cuando el área valvular es menor a 1.5 centímetros cuadrados. Por eso, a pesar de que clasificamos las estenosis mitrales, como vamos a ver, como leve, moderada y severa, dependiendo del tamaño del orificio, si un paciente tiene un orificio valvular menor a 1.5, que sería una moderada y tiene síntomas, el paciente debe ir a procedimiento quirúrgico. Lo otro que los pacientes van a presentar es fatiga, sensación de cansancio, astenia, dinamia, y generalmente está relacionado a que el paciente ya tiene hipertensión pulmonar. Palpitaciones, hasta el 45% de los casos pueden desarrollar fibrilación auricular, embolismo 17% de los casos y episodios de hemoptisis debido a la hipertensión pulmonar hasta el 15% de los casos. En cuanto a los signos, es raro ver un paciente con afasia mitral o afasia de Corvisart. Sin embargo, cuando uno ve un paciente con esta afasia, uno dice que tiene una estenosis mitral, porque es muy característica de la estenosis mitral. Ya les voy a mostrar en qué consiste. Referente al pulso arterial, generalmente es un pulso de baja intensidad, que puede ser irregular si hay frecuencia y si está relacionado a fibrilación auricular. A nivel del pulso venoso, puede haber una onda prominente en los pacientes con hipertensión pulmonar o una onda B prominente si hay una insuficiencia cuspidia severa. Se puede palpar un frémito diastólico a nivel del APES y lo característico a nivel de la auscultación es la tetra de Durosieff, que ya les muestro en qué consiste. Estas son las fascias mitral o de fascia de Corvisart. Lo característico es que haya una palidez a nivel frontal con rubicondez o una coloración violácea a nivel de los arcos cigomáticos y a nivel de los labios. Eso es lo característico de la fascia de Corvisart. Y a nivel de la auscultación, pues, lo característico de estos pacientes es que tengan la tetra de Durosieff, o también denominado como Rufu-Tata. ¿Y esto qué consiste? A nivel del primer ruido va a haber un reforzamiento, que es el primer componente. A nivel de segundo ruido, perdón, este es el primer componente, es un reforzamiento del segundo ruido. Luego viene chasquido de apertura, cuando se abre la válvula mitral. Luego viene el soplo mesodiastólico, que es el flujo de sangre que está pasando de la aurícula hacia el ventrículo. Y el cuarto componente es el soplo presistólico, o reforzamiento presistólico, que se debe a la contracción auricular sobre la válvula estenótica. Entonces, eso es los cuatro componentes de la tetra de Durosieff: reforzamiento del primer ruido, chasquido de apertura, soplo mesodiastólico y reforzamiento presistólico. Cuando un paciente tiene fibrilación auricular, este cuarto componente, que es de la contracción auricular, pues se va a perder debido a que la fibrilación auricular pues, evita que haya contracción auricular. Y algo característico es que los pacientes, la sístole como tal, pues va a ser limpia, es decir, durante la sístole no vamos a encontrar ningún ruido, a no ser que el paciente adicionalmente pues tenga una estenosis aórtica o que tenga un componente de insuficiencia mitral, una doble lesión y genere pues un soplo. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos que tener en cuenta las manifestaciones clínicas que ya les había mostrado, la alteración del electrocardiograma, la radiografía del tórax y el ecocardiograma. Entonces, en el electro lo que nosotros vemos es dilatación a nivel de la aurícula izquierda. Entonces, a nivel de 2 vamos a ver una onda P mellada, ¿sí? Que tiene dos componentes, que va a tener una duración de más de 80 milisegundos. Y a nivel de B1, normalmente podemos verla cuando hay crecimiento auricular, que la onda P tiene dos componentes. En este caso va a predominar el componente negativo. Va a haber signos de crecimiento del ventrículo derecho, el eje va a estar desviado hacia la derecha. Es importante tener en cuenta que en esta valvulopatía el ventrículo izquierdo es pequeño y lo que se va a dilatar es el ventrículo derecho. Entonces va a haber ondas R altas a nivel de B1 y B2 y ondas S profundas a nivel de B5 y B6. Y en algunos casos pues, puede haber signos de fibrilación auricular. Entonces aquí vemos que D1 predominantemente negativo, ABF predominantemente positivo, D3 más positivo que ABF, eso quiere decir que el eje está hacia la extrema derecha, y normalmente a nivel de B1, que debe ser predominantemente negativo, vemos que es predominantemente positivo, con a nivel de B6 con una onda S profunda, que son los signos de hipertrofia ventricular derecha. Aquí vemos un paciente, pues, lo mismo que le mostraba, un eje derecho, de 1 predominantemente negativo, ABF y de 3 predominantemente positivos, hipertrofia ventricular derecha, que lo más característico es que la onda R a nivel de B1 mida más de 7 milímetros con la presencia de ondas profundas a nivel de B5 y B6. Y eso en ese caso de estenosis mitral. Y a nivel de la radiografía vamos a ver
4 componentes o 4 arcos izquierdos. Entonces el primer componente es el arco aórtico, que es esto que vemos acá. El segundo componente va a ser la arteria pulmonar, que está dilatada. El tercer componente que vemos es la aurícula izquierda, que tiene una dilatación severa, y el cuarto componente pues va a ser el ventrículo izquierdo, es decir, que cuando vemos estos 4 componentes sospechamos que un paciente tiene una estenosis mitral. Y algo también importante debido a la dilatación de la aurícula izquierda y la aurícula derecha es que podemos ver un doble contraste. Entonces aquí vemos que hay una estructura que es un poco más radiodensa y aquí hay otra que es menos radiodensa, se debe a la interposición que tiene la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Y a nivel de la radiografía lateral lo que vemos es una aurícula derecha severamente dilatada, en este caso con íntima relación con el ventrículo derecho, y como hay un incremento del tamaño ventricular a expensa de las cavidades derechas. Esta flecha pues señala el doble contorno que les mencionaba. En el ecocardiograma este es elemental pues para decir unas características valvulares, las consecuencias hemodinámicas que está generando, nos permite medir el gradiente medio, estimar el área valvular mitral y medir la presión pulmonar. Si hay unas lesiones valvulares concomitantes, es importante tener en cuenta que 40% de los pacientes van a tener compromiso de otras válvulas, medir el diámetro de la aurícula izquierda, la función ventricular izquierda y derecha y determinar si el paciente tiene trombos, principalmente en el eco transesofágico, si consideramos que el paciente se beneficia de valvuloplasia percutánea, que ya les voy a contar. Y lo otro es que nos permite estimar el score de Wilkins. El score de Wilkins lo utilizamos para decir si un paciente es candidato o no a la valvuloplasia percutánea con balón, que ya les voy a mencionar aquí por consiste. Entonces, ¿qué recomienda las guías? Igual esto va para todas las valvulopatías, que todo paciente que tenga sospecha de una estenosis mitral, pues se debe realizar un ecocardiograma para cuantificar la severidad, valorar lesiones concomitantes y demostrar la morfología valvular. Y el transesofágico en aquellos pacientes que se consideren ser llevados a la valvuloplasia percutánea con balón. Estos son los criterios ecocardiográficos, la severidad la determinamos por el ecocardiograma, entonces si tiene un gradiente medio mayor de 10, decimos que es una estenosis severa. Si es menor de 5, leve, de 5 a 10, moderada. Si la presión sistólica pulmonar es mayor de 50, esta puede ser una estenosis severa, sin embargo, pues tiene que tener también asociados estas alteraciones. Si el área valvular mitral es menor de 1, decimos que es severa, sin embargo, si el paciente tiene un área valvular menor a 1.5 y tiene síntomas, pues ese paciente se debe considerar llevar a procedimiento quirúrgico. Moderada si es de 1 a 1.5 y leve si es mayor de 1.5. Y lo otro es el tiempo de mi presión diastólica. Si es mayor de 220 va a ser severa, moderada de 150 a 220 y leve si mide menos de 150 milisegundos. Esta es una clasificación de estadios que daba la AJA en cuanto a B, C y D, dependiendo si tenía síntomas o no tenía síntomas. En términos generales, todos los pacientes que tengan síntomas pues deben ir a procedimiento quirúrgico, o aquellos pacientes que no tengan síntomas pero que tengan hipertensión pulmonar pues deben ir a procedimiento quirúrgico. Y lo otro que hacemos es calcular el score de Wilkins. El score de Wilkins tiene 4 ítems. A cada ítem se le suma un valor de 1 a 4, es decir, que el score máximo nos puede dar 16 y el score mínimo nos puede dar 4. Se considera que un paciente es candidato a valvuloplasia percutánea con balón cuando tiene un score de Wilkins menor a 8 y lo podemos llevar hasta un score de Wilkins menor a 10. En cuanto al manejo, pues este va a ser médico intervencionista. El manejo médico básicamente está dirigido a resolver los síntomas congestivos con terapia diurética y el manejo intervencionista puede ser percutáneo o quirúrgico. Percutáneo lo que hacemos es valvuloplastia mitral con balón. Entonces, ¿en qué consiste? Se hace una punción a nivel de la vena femoral, se avanza un catéter hasta la aurícula derecha, se hace una punción transseptal, es decir, atraviesa el septo interauricular para dejar un balón a nivel de la válvula mitral. Ese balón se introduce de la válvula mitral, se va a inflar. Eso hace que el calcio de las comisuras se rompan y la válvula se abra. Esa es la comisurotomía con balón. Y el quirúrgico pues va a ser valvuloplastia abierta o cerrada, o lo que puede hacer es cambio valvular aórtico, biológico o mitral, dependiendo de las características o severidad de la estenosis. Algunas veces se puede reparar, pero en la mayoría de casos toca cambiar la válvula. Entonces, ¿a qué paciente le dejo manejo médico? Pues en estenosis mitral leve o que están asintomáticos, medidas de prevención. Entonces, estos pacientes les debe dar tratamiento para las infecciones estreptocócicas, penicilina B benzatínica, un intramuscular única dosis, o eritromicina en los pacientes alérgicos. Y se debe hacer prevención secundaria, la fiebre reumática, penicilina benzatínica,
1.2 millones de unidades cada 4 semanas, dependiendo de si tiene fiebre reumática sin carditis, se da durante 5 años o hasta que el paciente complete 21 años. Si tiene fiebre reumática con carditis, pero no quedó cardiopatía residual, se dará durante 10 años o durante la edad o hasta la edad adulta. Y si tiene fiebre reumática con carditis y con cardiopatía residual, se da durante 10 años desde el último episodio o hasta los 40, de último episodio hasta los 40 años o de por vida. Estos son para los pacientes que han tenido fiebre reumática, pues para prevenir que terminen presentando una estenosis mitral. En los pacientes con leve a severa que son sintomáticos, puede ser hacer restricción hidrosalina, utilizar diuréticos para disminuir la progresión de la congestión pulmonar, betabloqueadores para el control de la frecuencia cardíaca, mantener a estos pacientes con una frecuencia cardíaca baja con el objetivo de no incrementar el gradiente. Nitratos si el paciente llega con congestión pulmonar y anticoagulación con warfarina si hay fibrilación auricular, trombo intraauricular o embolismo previo. Es importante tener en cuenta que los anticoagulantes orales directos, rivaroxaban, dabigatran, apixaban, no están aprobados en los pacientes con estenosis mitral moderada a severa. En este caso solo se puede utilizar warfarina. Y si el paciente tiene falla cardíaca, pues se debe utilizar los IECAS o los ARA2. Entonces la valvuloplasia percutánea con balón, ya les había comentado en qué consiste. Entonces digamos que aquí tenemos la válvula cuando está estenótica, aquí ya se introduce el balón se infla y abre la válvula, y eso hace pues que los gradientes de presión vayan a caer. Entonces aquí tenemos un ejemplo, este era el gradiente de presión medio de 11 milímetros de mercurio antes de la valvuloplastia. Aquí vemos que el balón no está inflado y se ve como un anillo alrededor de este. Aquí el balón ya se ha inflado completamente y posterior a este ha quedado un gradiente medio de 4 milímetros de mercurio, considerando pues una valvuloplastia exitosa. ¿Qué recomienda la guía? Que todos pacientes con una estenosis mitral severa con síntomas y con morfología valvular favorable, es decir, un score de Wilkins menor a 8 sin contraindicación especial llevado a valvuloplasia percutánea con balón. Es razonable en aquellos pacientes asintomáticos que tienen una estenosis crítica o con un área menor de 1 centímetro cuadrado. Y se puede considerar en pacientes asintomáticos con morfología favorables en ausencia de contraindicaciones, asintomáticos con área valvular mayor de 1.5, si hay evidencia de estenosis mitral con hegemonía hemodinámicamente significativa. Esto es haciendo un cateterismo cardíaco encontrando una presión en cuña pulmonar mayor de 25 milímetros de mercurio o un gradiente medio mayor de 15 durante el ejercicio. Y considerar en aquellos pacientes con estenosis mitral severa y anatomía valvular subóptima que no son candidatos a cirugía por el alto riesgo quirúrgico. La tasa de éxito de la valvuloplasia percutánea con balón se da en el 80% de los casos y es conseguir un área valvular mayor de 1.5 centímetros cuadrados sin insuficiencia mayor a moderada. Tiene una tasa de complicaciones de hasta el 4% en cuanto a mortalidad, hemopericardio de 0.5 a 10%, embolismos de 0.5 a 5%, insuficiencia mitral severa del 2 al 10%, y la sobrevida libre de eventos es del 30 a 70% a los 10 a 20 años, es decir, es similar a un cambio valvular. Por eso la primera opción de manejo, si la válvula mitral tiene anatomía favorable, es llevar a valvuloplasia percutánea con balón. Contraindicado si el área valvular es mayor de 1.5, hay trombo en la aurícula, hay insuficiencia mitral moderada, tiene una severa calcificación o bicomisural, ausencia o fisón de las comisuras, enfermedad valvular aórtica concomitante o severa, estenosis e insuficiencia tricuspidea combinada o enfermedad coronaria concomitante que requiere cirugía. Es decir, si hay otra indicación para procedimiento quirúrgico, pues el paciente debe ir a procedimiento quirúrgico. En cuanto a la cirugía, pues entonces ¿quiénes van? Aquellos pacientes que no son candidatos para valvuloplasia percutánea o aquellos pacientes que tienen otra indicación quirúrgica, pues son los que deben ser llevados al procedimiento quirúrgico. Y este es un algoritmo de manejo. Entonces, si el paciente tiene una estenosis mitral significativa, es decir, con un área menor de 1.5 y tiene síntomas, puede valorar si el paciente es candidato para valvuloplastia percutánea con balón. Si veo alguna contraindicación, pues el paciente va a cirugía. Si no hay contraindicación, pues voy al paciente a llevarlo a la valvuloplastia percutánea con balón. Si veo que las características anatómicas son favorables, pues va a valvuloplastia percutánea con balón. Si no hay características favorables, pues va a cirugía. Si el paciente no tiene síntomas, pero tiene alto riesgo de embolismo o descompensación, pues se debe considerar que el paciente debe ser llevado a procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son estos altos riesgos de embolismo o descompensación? Que el paciente tenga concomitantemente fibrilación auricular o que tenga hipertensión pulmonar.
Si el paciente no tiene ninguno de estos y no tiene síntomas, le hago un 3 de ejercicio para tratar de evidenciar si realmente con la actividad física de ejercicio. Si no hay síntomas, pues lo hago el seguimiento. Si hay síntomas, miro las características de la válvula. Si es favorable, pues va a valvuloplasia percutánea con balón. Si no es favorable, pues el paciente va a procedimiento quirúrgico. Y esta era pues las recomendaciones según los niveles de evidencias. Listo, muchachos, yo creo que vemos solo estenosis mitral, después vemos insuficiencia mitral por horas de tiempo. Pues se supone que tengo consulta a las 6 de la mañana y ya son las 6. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Listo, entonces mañana como si no tengo consulta, entonces nos vemos a las 6 de la mañana, lo hacemos virtual y vemos cardiopatía isquémica, ¿vale? Feliz día, se cuidan. Gracias, profe. Pero ahí me preguntaron algo referente a los diuréticos, pues utilizamos, si el paciente está muy congestivo, si